Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este sexto episodio de nuestra serie Islam y las religiones. Hoy vamos a hablar de una religión también del Oriente, lejano Oriente supongo, por decirlo de alguna manera, que es el taoísmo o daoísmo. A veces se escribe con T, a veces se escribe con D. Antes de empezar, os invito a que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado. En función de los resultados que os dé el test, se os darán unos consejos del Corán y la Sunna customizados, ¿no? Digamos, así que espero que sea una herramienta de provecho para practicar la introspección. Habiendo dicho eso, acerca del taoísmo. Esta es una religión que, igual que el confucianismo, le tengo cierto cariño en el sentido de que me parece como sistemas de cultivación y práctica interior, me parece que son muy similares al Islam o al aspecto interior del Islam, ¿no? Digamos a todo lo que es etiquetas, cultivación interior, comportamiento, y es algo que llama la atención, ¿vale? El taoísmo se vincula o se... A este respecto quiero decir una cosa, por cierto. Cuando aquí en Occidente se ha estado estudiando, especialmente en la época del orientalismo, el Islam como una religión de ley y de teología, claro, siempre se ha estado señalando la similitud con el judaísmo, entre comillas, porque claro, si la persona que lee el Islam está obsesionada con la ley, lo vincula al judaísmo, y la persona que lee la teología, pues la tradición kalam y eso lo vincula al cristianismo. Pero a menudo, como tampoco les ha interesado estudiar el aspecto interior del Islam, que durante siglos fue visto en gran medida como el espíritu del Islam o el corazón del Islam, como se suele decir, claro, a nadie se le ha ocurrido, digamos, el paralelo y la comparativa, ¿no? Pero hay libros escritos por taoístas y personas de esa tradición donde explican las similitudes que ellos han encontrado en sus tradiciones con el Islam. Inshallah os daré un par de títulos al final de esta sesión. Muy bien, el taoísmo se atribuye haber sido fundado a Lao Tzu. Lo que se dice de él es que se dedicaba a tomar registro en la corte, es decir, trabajaba, digamos, en la corte de la dinastía de lo que era la China central en esa época, y se fue, es decir, se desenamoró, ¿no?, a causa de la corrupción y se fue de esta dinastía o dejó de trabajar para el gobierno, lo cual llama la atención porque vemos que hay varias... En Confucio vemos algo similar. En el caso de Buda vemos que se desenamoró, digamos, de la vida de lujos y placeres que encontraba en su casa, digamos. Y Lao Tzu, a causa de este desagrado por la corrupción que había, se fue al extremo occidental del imperio chino, ¿vale? Y ahí escribió su sabiduría en el Tao Te Ching. Hay varias, historias sobre cómo esto ocurrió, ¿no? Presuntamente se encontró a alguien que le dijo, al que le explicó su historia, y este alguien le dijo, dime toda tu sabiduría. Y esta persona la redactó, y esa sabiduría es el Tao Te Ching, ¿no?, el libro del taoísmo, digamos. Y luego esta persona, Lao Tzu, es decir, desapareció, quizás se fue a vivir en una ermita y a meditar. Sabe Dios qué. Es decir, sabe Dios hasta cuándo, ¿no? La cuestión es que esta religión tiene unos 2000 años, ¿vale? Y es bastante seguida hoy en día. Según he visto por ahí, hay alrededor de 30 millones de taoístas, ¿vale? Que no es mucho, pero si lo comparas con otras religiones, pero es bastante. Vale, voy a mencionar 4 puntos. 5 puntos, no, más bien 4. 4 puntos acerca del taoísmo. Os menciono siempre 4 o 5 o 3 para que tengáis en cuenta lo principal de esta religión. Y de hecho, en el último episodio de la serie haré lo mismo con el Islam. Muy bien, lo primero que mencionaríamos es que Dao o Tao significa el camino, ¿vale? O se suele traducir así. Yo, por todo lo que he leído de material taoísta, incluyendo el propio Tao Te Ching, yo lo traduciría como el fluir o la armonía. Podéis discutir esta traducción pero es la forma en la que yo entiendo que se está usando esta palabra constantemente. Cuando se habla del Tao es la armonía que hay en el universo, el fluir en el universo, ¿vale? Y obviamente esa armonía y ese fluir, que lo hemos visto en el confucianismo también, se materializa como consecuencia de la interacción de dos fuerzas, que son el yin y el yang. Una fuerza más potente y otra más receptiva, ¿no? Os había mencionado yo
que varios taoístas han encontrado similitudes con la espiritualidad islámica, pese a que no hubo un encuentro histórico que explique estas similitudes. Y una de las cosas que se suele mencionar es el concepto que tenemos en la espiritualidad islámica del Jalal y el Jamal. O sea, Dios, que es el creador del universo, tiene atributos de Jalal y de Jamal que se manifiestan en el universo. Jalal quiere decir majestuosidad, contundencia. Y Jamal es belleza, ¿no? Básicamente. Hay quienes hacen esta correlación en decir, mira, el yin y el yang es de eso de lo que se está hablando, ¿no? De la fuerza más imponente y la fuerza más receptiva. Y cuando se rompe la armonía entre estas dos fuerzas, se rompe la armonía, ¿no? En fin, punto número 2. Debemos aprender a fluir, ¿no? Básicamente, con el camino del Tao, básicamente con la armonía del universo. Es un poco la idea de entregarse a la armonía del universo, ¿no? Y esto implica buscar la calma mental, abandonar los pensamientos del pasado y los pensamientos acerca del futuro, que no son más que pensamientos, y estar vivos en el ahora, ¿vale? La simplicidad, ¿no? Digamos, en la vida, el vivir el momento, escuchar los pájaros cuando caminas, notar el viento dándote en la cara. La vida real, que es lo que está pasando ahora. El punto número 3, debemos conectar con nuestro yo más profundo y olvidar la identidad de ego. Tenemos esta identidad de que nos tenemos que convertir en tal cosa o tenemos que conseguir tal cosa. Esa identidad formada por el ego, ¿no? La mente, podríamos llegar a decir. Hay un yo que es más profundo. Y el punto número 4 es que la naturaleza está para derivarnos lecciones o hacernos derivar lecciones. Y podemos aprender de ella cómo mejorar, ¿vale? Hay una gran diferencia, digamos, entre el taoísmo y el confucianismo, que es la siguiente. En el confucianismo, en gran medida, el orden y la armonía no se construyen solo a través de esta cultivación interior y vivir el momento, se construye a través de las relaciones entre personas, las jerarquías, las etiquetas de conducta, casi rituales, ¿no? En el confucianismo son muy importantes. Mientras que esas normas de etiqueta y de ritual, o de etiqueta ritualista casi que existe en el confucianismo, en el taoísmo se rechaza un poco, precisamente por este concepto de que hay que fluir, ¿no? Bueno, si fuéramos a hacer la comparación entre el taoísmo y la religión primordial, diríamos lo siguiente. En primer lugar, el concepto de la armonía cósmica, de nuevo, se traduce en nuestro deber de mantener la armonía, ¿no? Que es el Tao, al fin y al cabo. Eso es un concepto, pues, como ya mencioné en la sesión sobre el confucianismo, muy interesante. La idea de vivir una vida simple. Eso es muy común al concepto que tenemos del zuhud, del desapego, a querer acumular, a todas estas tonterías que nos hacen. De hecho, en el Islam se habla mucho del tamanni. En tu mente creas una esperanza hacia algo que tiene que venir en el futuro y al final vives de esa esperanza, ¿vale? O sea, no aceptas esto de wa ni'mal wakil. O sea, Dios es quien ha organizado todo tal y como tiene que ser. Hasbunallah. Por eso dices, Dios es suficiente. Él organiza todo de la manera que tiene que ser. Lo acepto. ¿Vale? Raditu billahi rabba. Acepto con satisfacción aquello sobre lo cual Dios tiene el control, ¿vale? O sobre lo cual Dios es el Rabb, que es toda la realidad que existe, al fin y al cabo. Entonces, ese concepto. Y de hecho, otro concepto que es muy común con el Islam es la importancia del presente. O sea, creo que ya hemos hablado mucho de esto, pero bastantes de las prácticas espirituales del Islam vienen a colocarte en el ahora, ¿vale? En otras palabras, en pedir refugio a Dios, ¿no? En estas sesiones de recordatorio de el descontrol, digamos, en la tristeza por estar recordando el pasado o en la ansiedad por estar pensando en el futuro, ¿vale? El muslim, quien se entrega, curiosamente la palabra muslim, ¿qué significa? Alguien que se entrega, ¿no? El muslim es alguien que hace istislam, se rinde y se entrega a la realidad tal y como Dios la ha decretado, no solo a las leyes que Dios nos ha revelado. Pensamos en sumisión a Dios como que Dios dice una ley y tú te sometes. No es solo eso, o sea, es la entrega a Dios y a todo lo que Dios ha decretado, al orden en el cual están hechas las cosas, ¿vale? Y eso es algo muy común
con estas tradiciones, ¿no? Como estoy diciendo. Y obviamente se critica al nafs, al ego, como un obstáculo, y este es otro punto común, ¿no? Podríamos decir. De hecho, me llama la atención el concepto de conectar con el yo más profundo. Y creo, sin mucho temor a equivocarme, en el Islam hablamos de trascender el nafs, ¿vale? Y inclinarte hacia tu ruh. En otras palabras, trascender el ego, la identidad de yo, la identidad de ego que está construida pues, por tus deseos, tus anhelos, tus memorias, tus constructos mentales, que es el nafs, y el ruh, que es una esencia que está conectada con lo trascendente, ¿vale? Y ese identificar al humano no solo como su mente, entre comillas, sino como algo que va más allá, es algo que veo en estas tradiciones muy común al Islam, muy común al Islam. Y de hecho creo que en gran medida muchos occidentales que buscan espiritualidad no han encontrado todo en la psicología, porque la psicología nos habla de la mente y de, bueno, esencialmente de la mente. Pero si quieres trascender esta mente, esta máquina cerebral de hacer constructos, y buscar una esencia. Hay gente que intuye que tiene una esencia más allá, más profundo, más trascendente, pero no saben cómo explicarlo, ¿vale? Y van a esas tradiciones del Oriente Lejano a buscarlo, ¿vale? Y en gran medida creen que eso está desasociado de las religiones, ¿no? Que te hablan de Dios. Es como que... Y realmente ahí están los desequilibrios, ¿no? Por eso he mencionado a menudo que el Islam no solo equilibra entre el judaísmo y el cristianismo. Si los profetas fueron enviados a toda la humanidad, ¿vale? Al final el Islam construye un equilibrio que ves sus excesos en las diferentes tradiciones de la humanidad. Inshallah hablaremos más de esto en la última sesión. Y otro punto importante es el énfasis en la naturaleza, en fluir con la naturaleza, ¿no? En derivar lecciones de la naturaleza, ¿vale? Aquellos que conozcáis el Islam no hace falta que os diga mucho más, ¿vale? Ahora vamos a buscar puntos en los que podríamos decir que discrepamos, ¿no? El taoísmo con el Islam. El primero de ellos es, de nuevo, la falta de claridad acerca de quién ha hecho esto, cuál es el origen y cuál es el destino, ¿vale? Es decir, la divinidad es algo muy impersonal, el Tao, ¿vale? Tao, de hecho, no significa Dios. Tao significa la armonía, la fuerza armoniosa que rige el universo, ¿vale? Pero ¿de dónde viene esta fuerza? Es decir, el Tao vendría a ser algo así como el Qadar. Es decir, Dios ha originado los cielos y la tierra en base a una mesura, a un cálculo, a un mizan. Es decir, mizan es otro concepto que podría ser parecido al Tao. Es decir, las fuerzas que operan en el universo y la armonía con la que se rigen, ¿no? La armonía entre el yin y el yang, ¿no? Como hemos dicho, el jalal y el jamal. Vale, pero el origen de esto, ¿cuál es? ¿Y cuál es el porqué? Vamos a cultivarnos, vamos a vivir con simplicidad, vamos a fluir. ¿Para qué? ¿Entendéis? ¿A dónde vamos con todo esto? Hay esa falta, como siempre. No se nos habla de otra vida, una vez más. Y en este caso podríamos decir que hay un énfasis en fluir con lo natural, que esto es un aspecto de la espiritualidad, pero hay una falta de equilibrio con el tema de la etiqueta, del adab, que sí que está presente en el confucianismo. Y es cierto que somos parte de la naturaleza y tenemos que fluir, pero también somos parte de una especie social. Y a fin de mantener el orden, tiene que haber una serie de pautas de conducta. Y en ese aspecto el taoísmo deja un poco el vacío, ¿no? Y fijaos de nuevo en el Islam, hay un fluir, un entregarse, pero no deja de haber pautas por eso. Y no solo pautas en forma de leyes, sino etiquetas de conducta. O sea, es una parte importante del ser humano. En fin, vamos a volver a nuestra gran pregunta. ¿Lao Tzu fue un profeta? Basándonos en sus enseñanzas, de nuevo vamos a decir que parecería que no, ¿vale? Aunque parecería de nuevo que hay muchos aciertos con el aspecto interior, ¿no? Digamos, del Islam, y cabería decir que a lo mejor es una persona muy cercana a su fitra. Muchas de estas personas que se retiran, que ayunan, que meditan, inevitablemente lo que hacen es conectar con su ruh, conectar con su esencia. Y nuestra creencia es que وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, Dios nos infundió este ruh y esta esencia. Por tanto, inevitablemente van a alcanzar verdades trascendentes, mucho más que la gente de hoy, que estamos distraídos constantemente con teléfonos y con pantallas. Es decir, la gente de meditación, de apartarse, de reflexionar, de respirar en silencio durante horas, suele llegar a verdades. Es
Lógico, porque esas verdades ya están dentro, ¿no?, de nosotros. Entonces podríamos decir que Lao Tzu pudo haber sido una de esas personas de gran iluminación espiritual. Dicho esto, un profeta inspirado por Dios, de nuevo, si nos basamos solo en lo que se nos da y se atribuye a él, diríamos que no. Pero no vamos a hacer ningún juicio porque sabemos perfectamente que las religiones se distorsionan, ¿vale? Y siempre doy el ejemplo de Jesús. El Jesús de las religiones trinitarias es tan parecido al Islam casi como la religión que nos enseña Lao Tzu, el taoísmo, tal y como se le atribuye a él. La única diferencia es que en el cristianismo trinitario está el concepto de Dios, pero por el resto, la Trinidad, las intercesiones, la Eucaristía, el pecado original, el sacrificio en la cruz. Parece que hay más innovaciones incluso que cuando coges una religión como el taoísmo, que es en todo el aspecto interior es parecido al Islam, exceptuando por la ausencia de etiquetas y de ritual. Lo único que dirías es aquí que la divinidad es muy impersonal, pero si te pones a enumerar diferencias, casi el cristianismo trinitario tiene más, casi, que el taoísmo, ¿vale? Exceptuando el tema de que no hay una claridad acerca de quién nos ha creado, ¿no? O no es lo suficientemente personal y concreto. Así que, ¿fue un profeta o no? Nos tendremos que suspender el juicio, ¿no? Como se dice, como se suele decir en la tradición islámica, hacemos tawakkuf. Suspendemos el juicio, ¿vale? No vamos a valorar. En base a los datos que se nos dan diríamos que no, pero sabemos que las religiones pueden haber sido alteradas. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado beneficio a esto y os esté ayudando a cómo construir una forma islámica de ver las religiones, porque generalmente las vemos a través del prisma de quien nos lo explica, y a veces quien te explica la historia de las religiones pues o es secular o es ateo y no lo has aprendido a ver de esta manera, ¿no? Así que espero que de eso sirva. Barakallahu fikum. Espero que hayáis encontrado provecho a esto y os animo a ir a www.adamacademia.com/personalidad y hacer el test de personalidad que os he dejado, que al terminarlo os da consejos en base al Corán y a la Sunna. Wassalamu alaikum, un saludo de paz.